buenas, ¿qué tal están? Mi nombre es Carlos Martínez y estamos aquí en una nueva entrevista educativa. En este caso vamos a estar con una persona muy especial, para mí muy especial, ahora lo conoceréis, espero que para vosotros también lo va a ser. Es nada más y nada menos que Esteban Jaureguizar. Un saludo, Esteban, por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, estoy también con una persona muy especial para mí. La verdad que un amigo de unos cuantos años, de esos amigos entrañables que me dejó el ajedrez, que, que bueno, realmente a los que abrazamos el ajedrez y el ajedrez educativo con tanta pasión, por ahí la mayoría de nuestros amigos los tenemos en este espacio y realmente vos lo sabés muy bien, sos una de esas personas muy especiales en la vida. Te agradezco, te agradezco. Para que veas que me une una gran amistad a ti, y no solamente quería que fuera por aquí a través de la pantalla, me he puesto un matecito que voy a ir tomando también para acercarme un poco y esa distancia física, pues salvarla de alguna manera. No sé si ya algunos mates en casa o simplemente te dejé hacer una tortilla española. Eso lo hablaremos en otro espacio, creo que. Bueno, antes que nada me gustaría presentaros a Esteban. Él es coordinador del programa de ajedrez para la convivencia del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Es coordinador del programa El ajedrez en la escuela, que está dentro de Ajedrez para la Convivencia. Es también coordinador del programa de ajedrez UDELAR, coordinador de la obra sobre ajedrez educativo Aprender con ajedrez, de la editorial Santillana, que ha salido hace relativamente poco tiempo. Y luego, pues bueno, ha sido ponente internacional en muchos lugares, en España, en Paraguay, en Brasil, en Turquía, en Noruega, en México. Me dejo por ahí algunos países, pero la verdad es que es una persona bastante importante, con una dilatada experiencia en congresos y en diferentes experiencias profesionales. Y bueno, pues vamos a que nos ayude un poquito a comprender todo esto del ajedrez educativo, a que nos dé algunas claves también que yo creo que nos van a ayudar a entender y a crecer también profesionalmente. Y bueno, si te parece, Esteban, yo te he hecho, digamos, la presentación un poco así más institucional, pero a mí lo que me gustaría sería que tú hablaras, que te presentaras un poco tú, quién es Esteban Jaureguizar, cómo llega al mundo del ajedrez, cómo hace del ajedrez educativo, digamos, un poco el eje central de su trabajo. Entonces, te voy a pasar para ti la palabra y el marrón también un poco, para ver qué nos cuentas aquí. Sí, la primera pregunta que me hiciste es una pregunta que compartiría un poco más en el diván, ¿no? Esto, ¿quién es Esteban Sí, Jaureguizar? Es una pregunta del psicólogo, pero ¿cómo llego al ajedrez? La verdad que mi historia con el ajedrez desde chico, que aprendí de muy chiquito, capaz que también está bastante relacionada con lo que después fue mi experiencia en el ajedrez educativo. Yo me acuerdo, tenía 3, 4, 5 años y lo veía a mi abuelo y a mi tío jugar en las reuniones familiares en una mesa que la tengo acá atrás a mi espalda, y yo intrigadísimo cómo mientras todo el mundo hablaba y comía y tomaba un vino y no sé qué, ellos estaban enfrascados en esas piecitas que a mí me parecían maravillosas. Y mi abuelo, que era ajedrecista, decía que el ajedrez no era para los niños, entonces que nunca me lo iba a enseñar. Imagínate la desesperación, ¿no? Yo quería jugar a eso, y bueno, tal, yo le robaba cuando él se iba a trabajar y jugaba con los caballitos y no sé qué. Mi tío me enseñó a jugar al ajedrez por primera vez, porque después me olvidé, cuando tenía 5 años, y de esa partida, ¿sabés que me acuerdo que le comí un alfil? Y mi tío vivía en una casa de pasillo, allá en el último apartamento del fondo, y cuando le comí el alfil, lo que me acuerdo, yo tenía 5 años y me acuerdo de ese momento, fue la única pieza que le comí en toda la partida. Y agarré el alfil como un trofeo y salí corriendo como loco, como gritando el gol del campeonato con el alfil en la mano así. Llegué hasta la puerta de la calle, que ya corrí todo el pasillo, no había más para correr. Pegué la vuelta y volví gritando hasta que me senté de nuevo. Acá dieron todas las piezas, no dejaron ninguna. O sea, era como el gol de la final del Mundial, ¿no? Algo así. Claro, pero ese alfil, ahí entendí, después aprendí, mi viejo cuando cumplí 8 años, el día de mi cumpleaños me regaló un ajedrez y su libro de ajedrez, que era La cartilla de Roberto Grau, y ese día aprendí de nuevo, porque no había jugado nunca más, aprendí de nuevo y ahí no lo largué nunca más, le enseñé a mis amigos, y bueno, yo hacía como una labor un poco pedagógica ahí, pero nunca me olvidé de este momento de haberle comido el alfil, y ahí entendí como algunas
reflexionando sobre esa vivencia tan fuerte, entendí como algunas cosas, ¿no? Que el juego está relacionado con la emoción y que en el ajedrez la emoción está relacionado con conquistar cosas. Que cuando uno entiende un montón de ajedrez, a lo mejor conquistar la columna abierta es toda una cosa que, wow, mirá toda la maniobra que hice y me quedé con la columna y hay una cosa ahí muy sentida a través de eso. O que te metan un E5 y te están empezando a presionar en el flanco rey, ya hay unas emociones ahí de, uy, esto se me viene, y no son tan positivas, pero hay emociones, pero que las primeras emociones que vos experimentás en el ajedrez es cuando lográs capturar algo y atesorar ese algo que tiene que ver con el resultado de tu trabajo. Entonces, el haber tenido esa experiencia que para mí fue tan fuerte, que fueron mis inicios en el ajedrez, también me marcaron de alguna manera algunas cosas que después vamos a ir comentando acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con la didáctica del ajedrez. Uh-huh. Pero bueno, después mi vida continuó, yo empecé a jugar al ajedrez, empecé a competir. Sí que llegaste a competir y todo esto, ¿no? También, Esteban. Sí. Yo cuando entré a la escuela secundaria, compañero ahí en segundo, era el que le ganaba a todos, y bueno, un día me senté a jugar con él y le gané en el recreo. Uh-huh. Entonces estaban todos sorprendidos. Vos tenés que jugar en el equipo del colegio, no sé qué, no sé cuánto, y fuimos y jugamos, el intercolegial, me llevó a su club y empecé a jugar. Y bueno, me clasifiqué a un campeonato argentino, sub-16, y jugué unos años, nivel más o menos, pero enseguida mi profe me vio así como condiciones de docente, uh-huh, y me puso rápidamente, justo cuando cumplí 18 años empezaba el proyecto de ajedrez escolar de la provincia de Santa Fe, Argentina, donde yo vivía. Uh-huh. Así que con mi mayoría de edad empecé en la fundación de ese programa, que todavía sigue, que está coordinado hoy por Juan Luis Jauregui Berri desde hace mucho tiempo y ha crecido muchísimo. Pero para mí fue como muy impactante. Me acuerdo una anécdota, porque, bueno, yo era el más chico de todos, estaba el que tenía más entusiasmo de todos los que habíamos empezado, imagínate, y para mí era un sueño cumplido, ¿no? Es estar enseñando ajedrez en las escuelas, era una cosa que iba a pasar dentro de 200 años y estaba pasando ahí, con mis 18 años, con toda la energía esa. Y bueno, y empecé, y te cuento que al otro año, yo tenía 19, estaba en la escuela, y hay una maestra reemplazante muy bonita, que me empezó como a gustar un poco, digamos, ¿no? Yo mucho más tarde me enteré que ella también, al final fue mi novia mucho tiempo, estuvimos muchos años de novio, pero nos estuvimos caminando y hablando de cualquier cosa. Y me acuerdo que llegamos a un semáforo, teníamos que cruzar la calle, y me dice, vos que enseñás ajedrez, qué interesante. Me dice, contame cómo enseñás ajedrez. Y yo le digo, bueno, primero el tablero, que el cuadrado, que las diagonales, que esto, que el otro. Y ella me miraba. Después que cada pieza, dónde se ubica y cómo se mueve, y bla, 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 y sigo explicando, hay unas cosas bastante aburridas, y me mira y me dice, ¿eso haces? Sí, claro. ¡Qué porquería!, me dice. ¡Ostras, directamente! Claro. Te bajó a la realidad, directo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo que porquería? No sé qué. Entonces me dice, pero vos, yo no sé jugar al ajedrez, pero el ajedrez tiene esto y esto, y me empieza, yo ya no me acuerdo qué me dijo, pero me empieza a decir un montón de ideas pedagógicas o didácticas súper ricas, súper interesantes, que se le estaban ocurriendo ahí en el instante, y me dice, léete esto, y ahí me da el libro de Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, uh-huh, que por supuesto, con lo fascinado que estaba yo con esta chica, lo leí en horas, me leí todo el libro, ¿no? Pero ahí aprendí muchísimo, ahí empecé fue mi primera ruptura y mi primer cambio de visión acerca de esto, de, bueno, un escalonamiento tan académico acerca del aprendizaje del ajedrez. Uh-huh. Así que bueno, entonces, ahí empezó. Entonces, más o menos, claro, o sea, con 18 años es cuando tú empiezas dentro del ajedrez escolar, ¿no? Creo que en Argentina le decís ajedrez escolar, ¿no? Sí, bueno, hay como algunas discusiones teóricas, si es ajedrez escolar, ajedrez educativo, ajedrez en la escuela, hay como algunas discusiones teóricas bien interesantes,
que no sé si ese será el espacio para debatirlas. Hoy estamos usando más ajedrez educativo que ajedrez escolar, porque lo educativo evidentemente trasciende el ámbito de la escuela. La escuela es uno de los espacios donde generamos experiencias educativas. Si el proyecto es eminentemente de la escuela formal, bueno, sería correcto decir ajedrez escolar, si, como es el caso del programa que coordino, Ajedrez para la Convivencia, que tiene un montón de ámbitos institucionales de aplicación, es claramente correcto decir ajedrez educativo. Claro. Yo, de hecho, la siguiente pregunta, bueno, ya sabes que vamos a ir preguntando un poco sobre todo y a través de lo que tú me digas, pues yo te iré preguntando también, pero una pregunta que casi siempre hago es ¿qué es para ti? Porque creo que esto también es, aunque haya cierto criterio convencional o que se comparte entre muchas personas que se dedican a esto, creo que también es interesante la voz tuya, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué es para ti esto del ajedrez educativo y cuáles son los objetivos principales que persigue, ¿no? El ajedrez educativo? Sí, es una pregunta súper interesante que a mí me encanta debatir en torno a esto porque en realidad ni siquiera hay un consenso acerca de qué es lo educativo. Entonces, mucho más difícil es tener un consenso acerca de qué es el ajedrez educativo, que como disciplina ni siquiera está institucionalizada entre los sistemas educativos formales, y que como didáctica podemos reconocer unos 30 años de evolución concreta, materializada, sostenida, contra unos 2000 años de evolución formalizada de la matemática, de la didáctica de la matemática. Eso me parece que es una cosa que deberíamos revisar. Primero, definir qué es lo educativo. Y también viene a cuento un poco esto de ajedrez escolar o ajedrez educativo. Yo ahí voy a citar a un autor que está muy en boga ahora, que para mí es de cabecera, que se llama Philippe Mérier, un pedagogo francés, que Mérier plantea que educar es construir humanidad. Y que educar es construir humanidad en dos sentidos, ¿no? Uno es cada uno como sujeto incorporar, atrapar, enriquecerse de todo lo que la humanidad ha construido a lo largo de milenios, ¿no? es permitirse ser atravesado por la cultura en toda su riqueza y en toda su dimensión. Por un lado eso, en lo individual, pero en lo colectivo también construirnos como pequeños espacios de humanidad con todos los valores, los códigos, las formas de intercambio y demás, que nos permiten que este pedacito de humanidad que construimos en un espacio educativo, después cada uno lo podamos replicar y podamos interactuar en otros espacios de humanidad en los que estamos inscriptos. Entonces, si esto es lo educativo, el ajedrez tendría que ser, por un lado, un vehículo hacia la cultura y pensarse como un bien cultural de la humanidad, una de estas construcciones de tanta riqueza que la humanidad ha construido a lo largo de milenios. Entonces, apropiarse de ese bien, pero a partir de ese bien poder hacer un viaje por todos los otros bienes culturales y el pensamiento en su conjunto. Y por otro lado, que como práctica, ya sea como práctica lúdica, práctica deportiva, o como, bueno, después la discutiremos, empezar a establecer estas cuestiones de construcción comunitaria y enriquecernos en el nosotros. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el yo, una cuestión que tiene que ver con el nosotros, una cuestión que tiene que ver con el atravesamiento cultural, una cuestión que tiene que ver con la construcción de comunidad, pero al mismo tiempo, y ahí digo, ¿no? Cuando hablo del yo en el sentido pluridimensional. Hay un sentido cognitivo, un sentido del saber hacer, un sentido del saber estar, bueno, podemos usar las categorías de Delors, ¿no? El aprender a hacer, el aprender a ser, el aprender a compartir con los demás. Un poco desde ahí aparece lo emocional, aparece una cantidad de dimensiones en esto, que me parece que el ajedrez tiene mucho para decir ahí. Y en esta construcción de lo comunitario también, porque como juego es un espacio social, fundamentalmente, eminentemente social, y aparecen un montón de dimensiones, desde
el escuchar al otro, desde el compartir la palabra, desde el construir con el otro, pensar con el otro, aceptar el resultado de la partida, poder manejar mis emociones en relación al resultado. Digo, hay una cantidad de cosas que me parecen bien interesantes, que trascienden el hecho de meramente aprender ajedrez, el hecho de meramente aprender a resolver problemas, como desde algunos paradigmas se plantea. Por eso me parece que el debate de qué es lo educativo, y después aparece una cosa conexa a esta, de que hay el ajedrez educativo en el marco de un proyecto educativo. Es decir, no es el ajedrez educativo todo lo cura per se, sino que el ajedrez educativo está inscripto dentro de distintos proyectos educativos con los cuales tiene que articular y en los cuales se tiene que poner, por un lado, al servicio, ¿no? Estamos trabajando en un proyecto educativo en escuela, y por otro lado, como elemento nuevo que aparece dentro de esto, ¿no? Nosotros todavía tenemos esta cuestión de lo innovador, como elemento nuevo ver de qué manera también mueve a ese nuevo proyecto educativo al cual se incorpora, y ahí hay como otro sentido, ¿no? De ser dinamizador de los proyectos educativos en los que participa, de ser afluente y dinamizador. Entonces, bueno, tomando un poco todo este conjunto de ideas, creo que ahí podemos encontrar como algunas pistas para pensar el ajedrez educativo desde un lugar un poco más interesante que un decálogo de supuestas virtudes del ajedrez per se. Eso hoy en día creo que está muy de moda, que se lanzan como una serie de ideas, ¿no? o de ítems, y parece que sí, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que aquí mandas una idea. Me gusta mucho esto de construir humanidad, ¿no? Que es desde la parte más de la educación, ¿no? De pensar la educación. Pero que creo que dentro del ámbito del ajedrez y del ajedrez educativo en particular, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y esto quizás sea una idea que muchas veces entra, para quien a lo mejor no conoce mucho el ajedrez educativo o el ajedrez en general, que puede entrar como en cierto conflicto, porque parece que el ajedrez se basa en ese conflicto, ¿no? En esa resolución de quién puede más, entre comillas, ¿no? Y justo tú estás diciendo esta idea de Meyer de construir la humanidad, que creo que es una afrenta total contra esa idea, ¿no? Bueno, pero es muy interesante porque, por ejemplo, desde el conflicto también construimos humanidad, porque, por ejemplo, podemos pensar en el teatro como conflicto, en el cine, en la literatura como conflicto, en la poesía como conflicto, y un conflicto en el cual vivimos, en el cual pensamos, en el cual sentimos, en el cual amamos, y también de la resolución de esos conflictos, que es lo único que generan, a diferencia de una partida de ajedrez, o a diferencia de un poema, de una obra literaria, la resolución del conflicto en la vida misma no es sino el inicio de un nuevo conflicto. Vivir el conflicto como forma de pasión, digo, ¿no? Como forma de tensión, y esta tensión que en el teatro será la tensión actoral, la tensión de la trama, y en el juego será la tensión lúdica, es lo que nos tiene vivos, ¿no? De alguna manera. No pensando el conflicto como... porque acá hay una cosa bien interesante para discriminar, que es lo lúdico de lo deportivo, ¿sí? Y acá me parece que metiste ahí, el tema del conflicto es lo esencial a esta cuestión. En lo lúdico, el conflicto, en el juego de oposición, como es el ajedrez, el conflicto es lo que mantiene viva la trama, lo que mantiene viva la emotividad y que ese conflicto no esté resuelto, que no se sabe si vas a ganar vos o voy a ganar yo, si vamos a empatar, qué pasará, esa incertidumbre por el resultado, es lo que mantiene viva la emoción del juego. Yo necesito que vos me quieras ganar, porque si vamos a jugar al fútbol y vos te quedás parado, fijo, capaz que la primera vez, ¿no? Te gambeteo un poco y hago el gol, pero la segunda o tercera vez que hago lo mismo, digo, Carlos, ¿vas a jugar o no vas a jugar? Claro. Necesito tu oposición, tu tironeo, para poder disfrutar de la trama. En el deporte pasa lo mismo, pero con la diferencia que el resultado tiene una importancia capital. Entonces ahí puede haber puesto un nuevo estado de situación de otro nivel de conflictividad después del resultado, ¿no? Esta tensión de gané, perdí, no resuelve el juego, sino que posiciona a los competidores en lugares distintos. Entonces la carga emocional vinculada al resultado en el deporte
es muy distinta a la carga emocional vinculada al resultado en el juego. Ujú. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con un debate pedagógico de cuál es nuestro paradigma y cuál es nuestra perspectiva de acercar el ajedrez a los espacios educativos, si tiene que ver con una propuesta lúdica o una propuesta deportiva. Ujú. Y la diferencia importante es qué catequización emocional le vamos a poner al resultado, y cómo lo vamos a sostener en los discursos, y cómo lo vamos a sostener en los discursos institucionales, ¿no? Y en estos discursos simbólicos. Abracé al ganador. No dije más nada, solamente me abracé al ganador. Y es un mensaje muy claro para el ganador y para todos los demás, Ujú. ¿no? Es un mensaje que ocurre en ese momento y que persiste en el tiempo, porque la clase que viene, Juanita, que fue la ganadora y a la que acabo de abrazar, va a necesitar ganar de nuevo porque va a querer otra vez ese momento de gloria del abrazo y que la puso en un lugar diferente al resto, y que el profe me quiere y el profe me presta atención porque gané. Entonces, bueno, hay unas cosas bien interesantes en tema de resolución del conflicto, resolución de la trama, y el lugar de lo lúdico, el lugar de lo deportivo, ¿no? Ujú. Eso en el deporte, sí, o sea, has hecho mención del tema del resultado. Bueno, no nos vamos a meter muchísimo, aunque te voy a preguntar sobre esto ahora, pero has hecho mención del tema del resultado, que obviamente es lo que persigues. Eso está claro. Si estás compitiendo, estás deportivamente en un marco deportivo, pues estás tratando de ganar. Pero es curioso también. Bueno, yo me dedico a la parte esta de psicología deportiva con ajedrecistas y tal, y me parece que mientras que estás jugando, y yo sí que les remarco, o compitiendo, me parece que el resultado queda totalmente en un segundo plano, ¿no? Es importante mientras que estás compitiendo, jugando, ¿no? Hay elementos suficientemente importantes como para fijarse y para tratar, entonces, al final de la partida ya veremos a dónde llegamos, ¿no? Si ganamos o no ganamos, ¿no? Pero todo el proceso que pasa hasta ese resultado creo que realmente es lo que aporta cierta... Tú hablas de las emociones, de la cantidad de emociones que se sienten en una partida cualquiera, ¿no? En un espacio educativo también con el ajedrez, ¿no? Yo, de hecho, Esteban, te quería preguntar acerca de esa... ¿cómo ves esto del ajedrez educativo, el ajedrez competitivo o deportivo, no sé cómo llamarle, pero cómo ves esas dos categorías y de alguna forma son categorías que se complementan, son categorías que confrontan directamente y que casi que se anulan por completo la una a la otra, no lo sé cómo vives. Creo que era un debate que hace poco tiempo que estaba un poquito más en boga, pero de vez en cuando todavía surge esta idea, ¿no? No, no, el debate está y se actualiza permanentemente, además porque permanentemente aparecen nuevos actores que vuelven a traer el debate, porque en realidad nosotros, la mayoría de nosotros que iniciamos en este camino viniendo del ajedrez, traemos a la escuela un modelo aprendido en los clubes, un modelo que tiene un sentido absolutamente deportivo y un poquito pedagógico. Ujú. Eh, y, y en la sociedad en general también el tema de esta cuestión de los resultados y del ganar y no sé qué está muy instalada. Y la escuela ha instalado el mismo modelo a partir de las calificaciones. Entonces, donde las calificaciones en realidad no son otra cosa que una forma de comparar rendimiento de sujetos, Ujú. donde los padres muchísimas veces, no digo que todos, pero muchísimas veces, reciben el boletín de calificaciones de sus hijos y lo que hacen es mirar, preguntar en el grupo de WhatsApp cuánto le pusieron a los demás. A los otros. Entonces, Ujú. bueno, 7, y hasta que no saben que a los demás le pusieron 6 u 8, no saben si están tristes o contentos. Entonces, esta cuestión de la comparación del rendimiento de los sujetos está instalada también en los ámbitos educativos. Lo que yo creo es que nosotros no debemos ser proculturales en ese sentido, sino contraculturales. Yo no creo que el ajedrez educativo y el ajedrez deportivo sean antagónicos. Sí creo que pueden retroalimentarse, pero cada uno en su espacio. Fundamentalmente por una cosa, Carlos. La educación formal es la única institución de pasaje obligatorio y por muchísimo tiempo para para todas y para todos. Y es un ámbito que tiene un sentido que es bueno, construir humanidad, el aprendizaje, el desarrollo de las personas, y no el hacerlas competir entre ellas. Es un ámbito que
que se caracteriza por su carácter democrático, ¿no? Ese carácter es para todos, todos tenemos que salir mejores de ahí adentro. Y el otro no, el otro espacio tiene que ver con lo competitivo, tiene que ver con la comparación de rendimientos y busca la selección del mejor. Son dos naturalezas de procesos bien distintos. Entonces, mientras respetemos que en cada espacio tenga su naturaleza, sí puede haber vasos comunicantes. Fíjate que, o sea, para mí, lo educativo tiene que ver con lo democrático. Lo democrático, bueno, estamos todos ahí y esto es para todos. Y lo otro tiene que ver con la opción. Yo establecer un marco de comparación de rendimiento de sujetos dentro de un ámbito obligatorio, que nadie eligió estar ahí, me parece hasta un poquito perverso. Yo los tengo a los chicos ahí cautivos y les digo, bueno, ahora vamos a saber quién de ustedes es el mejor. Pónganse a jugar a ver quién es el mejor. ¿Por qué yo no tengo ganas de hacer esto? Yo no vine a esto. Ahora, si yo voy al club y me anoto en el campeonato, ya sé que fui a eso. Y está buenísimo, yo he jugado un montón y sigo jugando ahora campeonatos por internet. Y tengo ganas de saber si soy el primero, el cuarto o el octavo. Pero porque yo opté por eso, ¿no? Entonces me parece, en esta clave ahí hay como un montón de cuestiones que tienen que ver, vos hablabas muy bien del tema del proceso y el tema del resultado. Pero vos fíjate qué diferente la actitud docente de termina la partida, los chicos están jugando en la escuela y ni siquiera en el marco de un campeonato escolar, están jugando en el salón, y empieza a decir, qué bien Carlos Martínez, ¿cómo ganaste? Felicitaciones, un aplauso para Carlos Martínez. Mensaje clarito, ¿qué fue lo que le importaba al docente? Que Carlos Martínez ganó. Cada vez que gane, me merezco un aplauso, sé que hice las cosas bien. O lo refuerzo con esta frase que parece bondadosa. Aquí nadie pierde, porque algunos ganan y otros aprenden. O sea, unos ganan y otros aprenden. El perder está relacionado, el aprender está relacionado con el perder, con la frustración, ¿no? Y el otro que ganó no tiene nada que aprender. Bueno, como el otro discurso, el bondadoso. Pero, digo, la clave ahí está puesta en el resultado. Ahora, qué distinto es, terminó la partida, ganó Carlos Martínez, no importa, puedo decir muy bien, Carlos, no sé qué, pero inmediatamente digo, miren qué interesante lo que hizo Carlos con Analía. Y empiezo a mostrar un momento de la partida donde pasó algo muy interesante, recupero la atención de la trama y pongo eso de manifiesto y lo socializo, y no importa, capaz que la jugada buenísima la hizo el que después perdió, no importa. Pero yo, desde mi discurso y desde donde lo que yo estoy sacando y lo que estoy poniendo en común, no estoy poniendo el resultado, sino que estoy poniendo la trama. Entonces es verdad que lo importante es la trama. Si no, puedo decir, ah, no, chicos, pero lo importante no es ganar, pero ganaste, muy bien, te felicito. Entonces lo importante sí es ganar. Claro. Y también esto de no minimizar la cuestión, ¿no? No hacer eufemismo con esta cuestión de que da igual si gano o si pierdo, pero yo lo que sí digo a nivel conceptual es el que gana está un poco más contento y el que pierde está un poco menos contento. Y esto es verdad. Ahora, si yo encima refuerzo, claro, el que gana va a estar mucho más contento y el que pierde va a estar mucho menos contento. claro. ¿No? Ahí, cómo manejamos esta cuestión emocional me parece importante en el lugar de los adultos o en lugar de los referentes adultos. Claro. De hecho, o sea, sucede, o a mí me ha llegado, digamos, yo esto lo he visto, ¿no? Que hay algunas veces que en clases de ajedrez, por ejemplo, si hay un chico que siempre juega con el resto y pierde todas las partidas, pues que ahí la actitud, digamos, del docente es absolutamente esencial. Porque si no, lo que él, digamos, en principio le sale es que no quiero jugar más, ¿no? Muchas veces. Yo eso lo he visto algunas veces, ¿no? Y Bueno, entonces, ¿dónde también pones el foco de atención, no? sí, y también ahí hay muchos recursos de la didáctica, porque por más que vos pongas el foco de atención en la trama, si uno pierde absolutamente siempre, tampoco es tonto y se va a dar cuenta que pierde absolutamente siempre, y le va a generar una suma de emociones negativas que en algún momento se puede llegar a parecer una frustración. Pero también, bueno, hay alguna cantidad de recursos didácticos, los juegos colectivos, Claro. los juegos donde interviene el azar, el ajedrez con cartas, por ejemplo, donde, bueno,
se equiparan niveles dentro de las reglas del juego. No hay reglas especiales para uno y para otro. No es que, bueno, vos jugás con 2 piezas menos. No, jugamos con lo mismo, las reglas son las mismas para vos y para mí. Podemos jugar con objetivos secretos. Bueno, yo tengo que comer una torre y 2 caballos, y vos tenés que comer 4 peones y un alfil, pero vos no sabés lo que yo tengo que comer, y justo te comí, y perdiste, y vos digo, cuando empiezan a haber otras cuestiones que integran el juego, eso también va fortaleciendo la confianza del que naturalmente venía perdiendo siempre, pero ante otras propuestas se reinvierten estas cuestiones. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el juego del tornado. Hacemos una jugada en un tablero, 4 o 5 jugadas en un tablero, después pasamos al tablero de la derecha, cambiamos de oponente y de situación, no sé qué, y uno por allá ganó, hizo ganar a todo el equipo. Claro. Entonces, bueno, pero ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Claro. Bueno, perdimos todo, ganamos todo, con una construcción colectiva de ese resultado. Claro. Y permite un trabajo sobre lo emocional y sobre la autoestima, porque hay una cosa que dicen mucho, el ajedrez favorece la autoestima del que le va bien. Y el que le va mal, A ese qué pasa, ¿no? Con ese. la destroza, la autoestima. Entonces, no es el ajedrez favorece la autoestima. El ajedrez te pone ante una situación que, trabajada pedagógicamente, yo puedo trabajar para trabajar la autoestima. Ahora, yo tengo que hacer cosas concretas para trabajar la autoestima. Voy a dejar que esto suceda solo, ¿no? De hecho, ahí, Esteban, tú tenías una idea que a mí me fascinó en su momento y que me parece que es muy, muy cierta, ¿no? O sea, por una parte, esto lo digo yo, que el ajedrez por sí mismo, pues, hombre, no sé qué puede aportar. O sea, si no hay alguien que está haciendo un trabajo de fondo, pues no sé si lo que aporta es positivo o negativo. Eso no. Pero tú decías una cosa acerca del ajedrez y era que tiene un techo casi infinito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, con otros juegos creo que el techo puede ser muy, muy corto o muy largo, no lo sé, pero en el ajedrez es casi infinito, porque las situaciones que se pueden plantear desde un juego, desde un reto, desde estos juegos que tú has lanzado, pues creo que es prácticamente infinito y es una especie de paralelismo con la vida, ¿no? Entonces, esa idea del techo, de la dificultad, etcétera, me parece que es muy, muy llamativo, ¿no? Y que es una idea. Ya, hay muchas ideas interesantes alrededor de eso. Primero, pensar que el ajedrez per se lo que tiene es una carga cultural gigantesca. Uh-huh. Que las piezas, a la vez de simbolizar cosas concretas de la historia de la humanidad, están puestas ahí. Yo estoy viendo un retrato a lo mejor de la sociedad medieval y estoy jugando con eso, ya tiene una fuerza tremenda. Las piezas, el ajedrez tiene piezas y no fichas, ¿no? Entonces, al tener piezas, la personalidad del alfil no es la misma que la del caballo, o el rey, o el peoncito. Ya las emociones que yo puedo imaginar mientras juego sobre cada uno de ellos, o la historia, o los diálogos que pueden tejer mis piezas, son muy distintos a que si fueran todas fichas iguales como el juego de las damas, donde difícilmente yo me imagino que una ficha le dice algo a la otra, ¿sí? Entonces el ajedrez ya tiene per se una cantidad de cuestiones bien interesantes que le diferencian con los otros juegos. Segundo, que el ajedrez es un juego, y a mí me importa muchísimo decir esto, y que tiene que ver con un montón de cuestiones pedagógicas y didácticas de las que seguramente hablaremos ahora. Y tercero, que ese juego, como vos bien decís, tiene un techo muy elevado. Si yo pienso en el tatetí, bueno, me aprendí las 3, 4 tácticas que hay ahí, y ya sé todas, si gano, pierdo, empato rápidamente. Si pienso en el ajedrez, eso es imposible. Pero también, para poder tener ese techo tan alto, tiene un escalón de acceso también muy alto, ¿no? Donde hay no solamente una cantidad de normas que tengo que aprender, sino fundamentalmente poder pararme arriba de la ola y surfearla. Entender qué pasa con las piezas, cómo se relacionan, cómo se atacan, cómo se defienden, para poder experimentar emociones. Si yo muevo una acá, después moví una acá, después moví una acá, no sé, qué sé, ¿por qué moviste ahí? Bueno, qué sé yo, después moví, Sí, después no hay moví una acá, compromiso, ¿no? No hay compromiso con el juego en cuanto a esto, claro. pero no sé ni qué hacer, no sé ni en qué pensar, yo qué sé, bueno, a ver, muevo acá, a ver qué pasa, nada, no pasó nada. Bueno, no pasó nada, no pasó nada. Che, vamos a jugar a las cartas, ¿no? Vamos a jugar a otra cosa, podemos divertir un rato. Entonces,
ahí hay una cantidad de cuestiones que hay que ir amalgamando, que también podemos hablar, siempre en un marco, como decías vos, de intencionalidad pedagógica. Porque en realidad el docente lo que hace es recoger todas estas cuestiones, la dificultad de acceso, el simbolismo de las piezas, la carga cultural, la cuestión lúdica, no sé qué, y con todas esas piezas ponerlas y desplegarlas, transformándolas en un proyecto pedagógico. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre jugar al ajedrez en casa, que puede ser muy rico, ya per se, jugar al ajedrez en casa, o jugar al ajedrez en un contexto pedagógico donde hay una intencionalidad pedagógica, un sujeto docente que se para, promueve esta actividad, invita al placer de, y genera un montón de cuestiones colectivas a través de eso. Esta sería como una cosa bien importante porque el lugar del docente ahí es central, ¿sí? Ujú. Aunque los protagonistas del juego sean los niños, que esto también es bien importante. En los contextos lúdicos, hay un protagonismo docente que es el que sugiere, el que propone, el que entusiasma y el que después recupera la experiencia de lo que pasó, pero hay unos protagonistas jugadores que son protagonistas de cada partida, de cada acción y dueños de sus pensamientos y dueños de la problematización que le generan al otro, a diferencia de a lo mejor en otras prácticas educativas donde están sentados esperando a ser problematizados por el docente para responder lo que el docente espera, ¿sí? Acá hay una cosa mucho más activa, de construir pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pero acá hay, como vos decís, hay una intencionalidad pedagógica bien clara, que es lo que le da riqueza y valor, el mayor valor que tiene la experiencia, ¿no? Claro. A mí, estabas hablando de todo esto y me has hecho recordar un episodio que, bueno, me pasó. Esto era en un horario lectivo donde yo tenía que estar con un docente que estaba dentro del aula. Y era una de las primeras clases, íbamos a enseñar a todos los niños creo que eran 35 niños, una cosa así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de plantearles ahí diferentes retos, aprendieron la torre y el alfil, creo que fue, y entonces a partir de la torre y el alfil, pues tenían que hacer ahí diferentes retos y demás. Claro, 35 niños que acaban de aprender un movimiento y tenían que hacer por el tablero, comerse una serie de piezas, bueno, pues la excitación era, imagínatela, ¿no? Mayúscula, ¿no? Todos ahí medio gritando, pero bueno, de alegría, ¿no? Y el docente se enfadaba. Entonces el docente me decía que tenían que estar en silencio. Y yo le dije, bueno, en silencio igual tenemos que estar nosotros, porque ahora como que los protagonistas son ellos y que es normal que la emoción desborde, ¿no? Y quieran jugar y quieran... Bueno, me ha recordado todo ese episodio y cómo este protagonismo de ellos y también, jolín, por romper esa norma habitual de la clase, del silencio, de esa pasividad, ahí eran ellos, digamos, los que tomaban las decisiones todo el rato. En esto del ajedrez creo que es uno de los temas capitales o centrales también, ¿no? En el juego. Claro. ¿Viste cuando yo te hablaba de que el ajedrez tiene que estar al servicio del proyecto educativo en el cual se inscribe, pero también tiene la posibilidad de dinamizar a ese mismo proyecto educativo? Una de las posibilidades que tiene para dinamizar el proyecto educativo es justamente su dimensión lúdica. Claro. El sistema educativo ha puesto el juego fuera del aula, y entendiendo aula como cualquier espacio de aprendizaje, no importa que sean 4 paredes, un techo, ¿no? Digo, cualquier espacio donde nos reunamos a aprender es un aula, aunque sea el patio. Uh-huh. Digo, el ajedrez introduce la posibilidad de la práctica lúdica como forma de estar en actividad en el que se producen saberes significativos. Forma de estar en actividad en la cual se producen saberes significativos. Y eso para la escuela es un elemento extraño. La escuela puso el juego en el recreo, emulando, digamos, la lógica organización social de la revolución industrial. Digamos, la historia puso el juego en la infancia y la escuela puso el juego en el recreo. Uh-huh. En la infancia me parece bien importante esto también por nuestro rol docente. Digamos, nosotros para sacar certificado de adulto necesitamos mostrar el certificado de castración del juego. Bueno, mira, si yo ya me castré, ya no juego más, ahora yo soy adulto. Digamos, ¿no? Es bastante ridículo. A las pruebas me remito, jugamos al ajedrez, yo qué sé, digo, jugamos al fútbol. Entre otros muchos juegos, ¿no? Porque... Entre otros muchos juegos, pero bueno, pero nosotros somos gente seria que produce, porque hay una dicotomía ahí entre producción y juego que hace como muy extraño esto, que a partir de un juego se puedan producir cosas muy ricas. Entonces, claro, en el juego se manifiestan emociones, y eso es bastante ajeno a lo que sucede en la escuela. Yo me acuerdo tener profesores en la escuela que me dijera,
no, porque no sé, no se siente bien, está triste, no sé qué. Bueno, las emociones las deja en la puerta, porque acá se viene a trabajar, ¿no? Claro, es completamente ajeno a una propuesta lúdica. Claro, O a lo mejor pensemos en una propuesta teatral que también es lúdica. Imagínense que, bueno, le dijera, no, usted vino al teatro por acá, pero los problemas los deja en su casa. claro. Loco. Entonces, bueno, hay como una ruptura ahí de esa significación que tiene ese docente de que el salón de clases o el aula tiene que ser un espacio silencioso, un espacio donde no se expresen demasiadas emociones. El juego para mí tiene una potencia extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Mira, Graciela Shane es una autora que a mí me marcó muchísimo. Decía que jugar es hacer un agujero en la realidad y por supuesto pasar a través de él, ¿no? Entonces, ¿y qué había del otro lado del agujero de la realidad? Otra realidad paralela, un mundo de fantasía como Alicia, ¿no? El Bueno, reverso, ¿no? pasaba, Claro. o como las crónicas de Narnia, ¿no? Que bueno, pasaban por el ropero y estaban en un mundo paralelo, que ocurría al mismo tiempo que la realidad. Entonces, no sé, y ella dice que jugar es ir se juega en la deriva, del caos al orden, en este viaje donde yo primero caotizo la realidad, entonces le quito significado a todos los elementos que me rodean, ya todavía no sé si las voy a nombrar de otra forma, le voy a dar otro sentido, si la mesa va a ser un barco, si no sé, si la impresora que tengo allá adelante va a ser la isla a la cual tenemos que llegar, y la mesita ratona que está allá son los dragones, no sé. Entonces hasta que nosotros, los jugadores, no le pongamos sentido a las cosas, de golpe las cosas no tienen sentido. Y la locura está relacionada justamente con el cambio del sentido, ¿no? O no entender el sentido. Y ella ahí plantea que, bueno, si estamos jugando a que la escoba es el caballo, estamos toc, 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 bandido, te voy a atrapar, no sé qué, el que se pone a barrer con el caballo es el que está loco, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, estamos en una realidad paralela, construida de la fantasía, en la deriva del caos al orden, y en esa, fíjate todas las cosas que suceden en esa construcción de realidad paralela. Lo primero, un vínculo emocional muy fuerte. Yo tengo que tener muchas ganas, mucho deseo, mucho entusiasmo de construir esa realidad paralela. Estoy ahí porque quiero y me siento dueño de esa realidad que construimos. Entonces lo emocional está fuertísimamente implicado en el juego y es indisoluble el juego. Segundo, lo social, porque juego con otros. Yo no puedo no acordar las reglas, no puedo no compartir y no puedo no respetarlas y no puedo respetar a los otros jugadores, no puedo no respetar a los otros jugadores. Entonces lo social está fuertísimamente vinculado. Lo creativo, ya solamente con haber contado esta cuestión, ya entendemos que la dimensión creativa tiene todo que ver con el juego, es indispensable para el juego. Y por último, la cognitiva, porque en el juego aparecerán nuevos conflictos, nuevos problemas, nuevas tomas de decisiones, ver cómo resuelvo nuevos espacios de descubrimiento, de recreación, ¿no? Entonces, lo cognitivo está fuertemente vinculado con el juego. Entonces hay como mínimo 4 dimensiones de esta construcción de humanidad: la emocional, la creativa, la social y la cognitiva, que están atravesando fuertemente al sujeto que juega. Fíjate si no hay aquí material para un tremendo espacio de trabajo pedagógico. Lo que pasa es que este es un pensamiento absolutamente ajeno a la escuela tradicional, que dividía el tiempo de producir del tiempo de jugar. No lo puede concebir como un mismo momento. Por eso tenemos tanta dificultad y por eso tenemos tanta dificultad en explicitar en un espacio educativo que el ajedrez es un juego, porque parece que lo estamos desmereciendo, lo estamos sacando del aula. Si decimos que es un juego, lo estamos sacando del aula. Lo estamos poniendo en el lugar que la escuela puso el juego. En el recreo, ¿sí? claro. El recreo. Entonces es para cuando no estamos trabajando. ¿sí? Y me parece que hay que resignificarlo, pero adentro nuestro, una convicción desde que desde el juego podemos producir todas estas cuestiones, dentro de las cuales está la producción científica. Mira, el otro día en una charla en un curso que hicimos en el Ministerio en Uruguay, un científico muy renombrado en Uruguay, Ernesto Blanco,
planteaba esta cuestión del juego y la ciencia. En realidad planteaba el tema de la intuición en la ciencia. Y decía, bueno, todo el mundo piensa que la ciencia es razonamiento puro, pero en realidad la intuición juega un papel fundamental, porque yo no pienso en cualquier cosa, pienso en las cosas que mi intuición me llevó a pensar que podía estar por ahí la solución, y esa es la que analizo. Primero intuyo, después analizo, después hipotetizo. Entonces, acá me parece que también la intuición, que en el juego tiene como un rol muy central, es un elemento del pensamiento científico, la toma de decisiones, el análisis, y si después de toda esa experiencia de juego hay una recuperación pedagógica y hay un alguien que me esté diciendo, miren qué interesante lo que pasó acá, lo trae, lo pone arriba de la mesa, lo discutimos entre todos, construimos teorías, sacamos conclusiones, discutimos las conclusiones. Dentro de 3 clases traigo algo que contradice esa experiencia, volvemos a analizar. ¿No estamos haciendo justamente la esencia de la cuestión educativa? Podría profundizar un montón en relación a esto, ¿no? Estoy como tirando las líneas gruesas, pero me parece que lo primero que tenemos que cambiar en nosotros es esta idea de que por ser un juego no merece estar en el espacio de producción áulica, y que por ser un juego no nos puede llevar hacia la construcción científica, no nos puede llevar hacia la construcción de grupalidad, hacia el desarrollo de las emociones. Sí, nos puede llevar, sí. Sí, seguramente ahí es lo que dices también, ¿no? Es muy interesante escucharte, pero ahí seguramente el docente, el pedagogo, la persona que esté encargada de ese aula, claro, ahí hay un trabajo detrás importante, ¿no? Para poder construir todo eso, para poder armar o amalgamar, como decías tú antes, toda esa experiencia. A mí me parece, yo siempre rescato una idea del ajedrez que creo que, no sé si está en otros juegos, me imagino que también, pero en el ajedrez la parte de la autonomía propia, desde la edad que sea, es que creo que es fundamental, ¿no? Y me parece que te da un espacio de creación en cuanto a la creatividad, en cuanto a vivir la emoción, en cuanto a tomar tus propias decisiones desde cualquier edad, que yo creo que es muy relevante dentro de la educación y que desde ahí sí que se puede trabajar muchísimas cosas, ¿no? Se puede ir mucho más lejos, ¿no? Entonces, bueno, aparte del vínculo social que hablabas, de lo social, de lo creativo, de lo cognitivo, a mí me gusta siempre remarcar esa parte como la autonomía personal, ¿no? Que tienen los chicos que juegan, ¿no? A mí me parece súper importante esto que decís, pero también es el lugar que da el docente hacia el pensamiento autónomo de los chicos. Mira, se me cruzaron 3, 4 ideas mientras hablabas. Una de Graciela Jeynes y la importancia del juego en el mundo infantil, que ella dice, toma Pulgarcito como metáfora, y dice que los chicos sin los juegos se suicidarían. Entonces, bueno, el mundo está pensado por los adultos, para los adultos, donde los adultos deciden todo, los chicos ni siquiera pueden abrir el picaporte, no llegan a la mesa. Es un mundo donde no dominan nada y no tienen ningún espacio de poder. El juego, que se lo inventaron ellos, es su espacio de poder, es su espacio de toma de decisiones, es su espacio de autonomía. Sin ese espacio indispensable, primero que el humano no sería humano porque no aprendería nunca, pero no sentiría esta cuestión de yo me voy empoderando de mí mismo y voy creciendo a medida que tomo decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece bien interesante esta cuestión de que nosotros educamos para la autonomía, pero tenemos que educar en la autonomía y ceder espacios de poder y de toma de decisiones. Marina Rizzo, que es una profesora de ajedrez argentina, que bueno, amiga en común, hablaba también de palabras que abren y palabras que cierran, ¿no? Entonces, si me dicen, esta jugada está mal, te digo yo. Está mal. La mejor es esta y esta y esta. Ya está. Y al otro día, y esta, no, esta está mal, no, esta está bien, esta está mal, así no, esto no hagas. No estoy realmente educando para un pensamiento autónomo. Estoy poniendo mi entendimiento, mi autonomía por encima de la tuya, y vos la próxima vez vas a estar esperando a ver si yo te digo si está bien o está mal para hacer algo. ¿No? Porque el que estoy pensando soy yo. Yo estoy solo juzgando, y entonces vos te movés en ese espacio limitadito que te estoy dejando de autonomía. En cambio, si yo te digo palabras que abren, esta jugada, a ver, ¿qué quisiste hacer? Y ahí, con una pregunta, yo te abro el espacio de pensamiento y te dejo que vos me desarrolles tu pensamiento. ¡Ay, qué interesante! ¿Y pensaste esta otra posibilidad? ¿Y si vas por acá?
A ver, ¿y acá qué habrá? Entonces, en lugar de yo achicar, y digo, no, esto está mal, entonces esto no lo hago mal, lo guardo en un cajoncito, esto está, y esto, entonces te abro el pensamiento, te ayudo a abrir el pensamiento, desde un lugar de saber más, por eso estoy en lugar docente, pero desde el lugar de saber más, yo habilito más espacio de pensamiento, sí estoy educando para esa autonomía a la que hacías referencia. El ajedrez, como recurso, como ese recurso tan rico, de tanta variación, de tantos problemas abiertos permanentes, de empoderamiento del jugador por el juego mismo, ofrece muchos recursos para educar en la autonomía. Pero también, como vos dijiste antes, yo con un bisturí puedo hacer una operación a corazón abierto y salvar a un paciente que estaba muy grave, o puedo ir por la calle, cortarle la yugular a uno para afanar la cartera. Entonces, digo, la herramienta, en realidad, y para que yo la use, ¿no? Perdona, que creo que se había medio cortado esto. ¿Sí? Qué macana. Sí, sí. Bueno, es interesante esto que decías y que yo creo que está relacionado, bueno, todo esto de lo que estamos hablando está muy relacionado con el tema del juego, que yo creo que dentro de tu trabajo personal o profesional, diría, o tu recorrido personal, creo que tiene una fuerte incidencia, ¿no? Creo que el tema del juego y los diferentes autores que te han marcado también con respecto a esto. Has nombrado a Seines, por ejemplo, que yo la conocí gracias a ti en un congreso hace ya muchos años en Buitrago, y a partir de ahí la leí y me pareció fascinante, pero hay otros autores que creo que también te han llevado por todo este recorrido, ¿no? No sé si nos puedes comentar eso, cómo vives tú el juego, ya nos has dicho alguna cosa, pero cómo vives tú el juego dentro del aula o cómo lo llevas, ¿no? Cómo lo haces central dentro del marco del ajedrez, ¿no? Mira, muy interesante porque a mí me pasó, yo no me voy a olvidar más, fue en 2009, yo estaba escribiendo un artículo para un congreso en Buenos Aires, y enfrente de casa vivía un educador social y que trabajaba con todas estas cuestiones del juego, un gran amigo ahora, que por ahí nos cruzábamos en el ómnibus, íbamos a trabajar juntos, y charlábamos y me contaba, y me parecía interesante las cosas que él decía. Entonces yo estaba muy emocionado con lo que estaba escribiendo, y le digo, che, ¿te lo puedo ir a mostrar? Sí, sí, vení, cruzate. Te lo muestro, y era un trabajo larguísimo, y él empieza a ojearlo, ¿no? Yo le explicaba, le explicaba, le explicaba. Me dice, che, pero, ¿y el juego? No, ¿cómo el juego acá? El ejercicio, no sé qué, no sé cuánto. No, sí, los ejercicios, pero ¿y el juego? Y de blanco. Yo me daba cuenta, no tenía nada para responder. Me dice, espera, espera, léete esto, y ahí me da Jeynes, me da Huizinga también, me da otros autores, algunos filósofos muy interesantes, me da Bauman Ujú. también. En realidad no me da Bauman, sino un autor argentino que hablaba sobre Bauman, pero ahí conocí el pensamiento de Bauman. Y realmente me marcó y me revolucionó. Huizinga, que es muchísimo más conocido que Jeynes, 1938, Holanda, es el primero que plantea a nivel de juego que el juego es el origen de la cultura, ¿no? Ujú. Dice que todo lo que nosotros como civilización hemos podido construir devino de los aprendizajes iniciales que hicimos como especie jugando, como hacen todas las demás especies, solamente que por no haber podido desarrollar un razonamiento superior, elementos superiores del razonamiento, las otras especies les alcanzan como a aprender algunos recursos para su supervivencia. Y el ser humano, a partir de aprender los elementos para la supervivencia, a partir del juego, también fue aprendiendo otras cosas. Pero no lo hicieron solamente los primeros sujetos de la especie, sino que también lo hacemos cada uno de nosotros, porque nosotros cuando tenemos 3 meses o 2 meses o un mes, nadie nos pone un libro delante para que aprendamos lo que tenemos que aprender, sino que aprendemos jugando. Y esto es bien interesante para entender la dimensión que tiene el juego dentro de nuestra propia función vital. Vos me preguntabas cómo lo trabajo en el aula. Mirá, hace poco conocí a una autora española que se llama Ima Marín, que la Ujú. verdad que lo poco que escuché de Ima Marín me encantó. Y ella jugaba un poco con esta cuestión de jugar para aprender o aprender jugando, ¿no? Es decir, jugar para aprender cuando yo te propongo, bueno, ahora vamos a jugar a esto que a ustedes les va a servir para esto. Entonces hay una utilidad, una cuestión utilitaria ahí,
que el otro ya no se siente invitado a jugar, a desafiar su imaginación y su creatividad, sino va a ser una cuestión utilitaria y voy a sacar un beneficio. Hay un La, objetivo la concreto cuestión, ahí. claro, la cuestión del juego en realidad es jugar para divertirse. La única finalidad es el disfrute, no hay otra finalidad. Si no, estoy haciendo una simulación de juego, pero a nivel afectivo no sé lo que me está pasando. Y en esto de aprender jugando, a mí me gusta mucho la idea, por ejemplo, a ver, yo quiero enseñar el ataque doble. Y yo tengo ganas porque entiendo que mis chicos ya están preparados para empezar a entender la táctica básica. Bueno, no sé, siempre a mí me gusta generar como algún disparador del juego, crear un clima ahí de fantasía, a lo mejor contar un cuento, una historia, que se va a definir, esa tensión de la historia se va a definir en una propuesta lúdica. Bueno, no sé, entonces las abejas tenían que ir a buscar el polen, pero no alcanzaba para todas, y entonces, bueno, no sé qué, o Blancanieve estaba atrapada por los brujos, que eran las 2 torres, y los 8 peones la querían rescatar, no sé qué. Bueno, generamos toda esa historia y bueno, vamos a jugar a ver si los peones rescatan a Blancanieve o si los brujos se comen los peones, yo qué sé. Está. Entonces, ahí ya generaste con un clima de fantasía y se dispara la situación de juego. Jugamos y seguro que entre todas las mesas que hay ahí, sabiendo o sin saber, a propósito o sin querer, alguien en algún momento puso una pieza en lugar que hizo un ataque doble. Yeah. No, callado, agarra esa situación, copias en el mural, esperás que terminen las partidas o frenás las partidas y decís, miren lo que pasó acá. Mariana contra Fernando. Esta posición. ¿Qué jugada habrá hecho? Acá, allá, allá. Puso acá. ¿Y a quién ataca? Uy, profe, ataca a la reina. ¡Wow, qué bien! Y otro dice, bueno, pero la reina se le va a escapar. Sí, qué macana, se le va a escapar. No, profe, también ataca al rey. ¿No? Yo, ¡oh, qué bien, Mariana, la jugada que hiciste, le comiste a la reina! ¿Verdad? Sí, bárbaro. Entonces lo dejás jugar un rato más y agarrás un libro de la biblioteca y decís, miren, este libro de Karpov, campeón del mundo, miren lo que encontré acá. En esta página, bueno, acá hay un poco de cosas que no tienen nada que ver. En esta página enseña la jugada que hizo Mariana. ¿Cómo? Campeón del mundo. No, no puede ser. Sí, hizo la jugada de Mariana. A ver. Y entonces ahí el texto que está interpretando la situación que se dio y que se iba a dar, aparece como una cosa que potencia la experiencia. Claro. Bueno, esta se va a llamar la jugada de Mariana. Vamos a hacer un cuadro acá, la jugada de Mariana, el ataque doble, a ver quién se anima a resolver como hizo Mariana, como hizo Karpov, y entonces repartís una fotocopia con problema de ataque doble y todo. Yo hice. Y al otro día quieren tener su cuadro ahí con la jugada de Fernando. Pues, y entonces, bueno, habrá una clavada a Fernando. Claro. Entonces el otro día. Y ahí hay una significatividad. Voy a usar 2 conceptos de Ausubel, que son significatividad y anclaje. El conocimiento es significativo por muchos motivos, y uno por descubrimiento, ¿no? que también planteaba Brunner. ¿No? El contexto de descubrimiento genera un nivel de significatividad y apropiación. Y la imagen es ese momento tan especial que se generó en la clase, cuando Mariana lo hizo, cuando lo discutimos en el pizarrón, cuando lo mostraste en el libro de Karpov, cuando ¡wow! No sé qué, es el momento y la foto, el cuadrito que pusimos ahí, son 2 puntos de anclaje muy fuertes. Yo de ahí, a partir de ahí, construyo el doblete, pero eso no me lo olvido más. Claro. Ahora, eso surgió del juego. Claro. Mirá qué distinto es que yo traiga el libro de Karpov y diga, chicos, acá hoy les voy a enseñar a hacer dobletes. Solo con que te lo cuente de una manera y otra, es brutalmente evidente que la significatividad, el anclaje, la emoción, todo va a ser completamente distinto. Bueno, de hecho estaba pensando, bueno, estabas contando todo esto y yo me he visto sonreír de una manera muy apasionada también porque ya me habías ganado también en clase, ¿no? Parecía que
casi el primer doblete que iba a hacer yo en mi vida, ¿no? Pero que creo que la parte... Bueno, yo sí que he visto parte de tu trabajo, te he visto trabajar algunas veces allí en Uruguay cuando asistí también, yo creo que era el colegio Baz Ferreira, no lo sé, la verdad, pero... No, no, debes haber ido al Santa Elena, supongo. O Santa Elena, perdón, sí, correcto, Santa Elena. Y ahí yo te vi y me parece que hay un tema central que es la emoción. Y es esto que tú dices también, ¿no? Que tiene que ver con el juego. O sea, nada pasaba porque sí o nadie hacía una jugada y ya está, y se quedaba la jugada así como en el aire, ¿no? Siempre había todo un discurso, un cuento, algo significativo para los chicos que apoyaba todo esto, ¿no? Y claro, desde ahí el aprendizaje también o el compromiso de los chicos, yo creo que es mayúsculo, o sea, no tiene nada que ver, claro, que tú le digas, no, pues mira, acabas de aprender el doblete y ya está, ¿no? Y se queda ahí y fuera, y ahora vais a hacer seis dobletes diferentes, ¿no? Pero bueno, pero esto, bien, ¿y qué pasa, No no? pueden ser 4, claro. Claro, Claro. ¿y qué hacemos ahora? Bien, me parece bien, he hecho 6 y qué pasa aquí, ¿no? Claro, que el hecho de toda esta construcción a mí me parece que es importante y eso, eh, y también el tiempo de exposición que le dedicas a esto, ¿no? Porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo contar que es el doblete y poner 6 ejemplos o hacer 6 ejercicios a armar toda una trama con respecto a esto o toda una historia que va a apoyar ese aprendizaje. Y luego, entonces, eso me parece importante. No sé si eh, no sé si hoy en día todo esto se hace así, de esta manera, pero a mí me fascinó el verte allí trabajar en Uruguay por esto precisamente, porque esto que acabas de hacer, que- vamos, Sí, yo lo vi yo no en varias situaciones, ¿no? no sé si se hace, si cada uno cómo lo hace. En realidad vos diste, para mí pusiste el dedo en una llaga fundamental, que es el tema de la emoción y la pasión, y eso es lo que se transmite y cada uno lo hará de la manera... A ver, cuando yo trabajaba de otra manera completamente distinta y aquella novia que tuve me dijo, qué porquería lo que haces, en realidad me iba bárbaro, porque yo creo que le ponía tanta emoción que los chiquilines se colgaban, se súper enganchaban en la propuesta porque tenía que ver con eso. Claro, seguramente lo que hice después con el mismo nivel de pasión tenía resultados mucho más potentes porque tenía otras riquezas y otras lógicas y otros sentidos. Pero la pasión es como lo fundamental y me vuelvo a remitir, y acá voy a traer otra idea, a ese momento de emoción de cuando le comiera el fil a mi tío y salí gritando por el pasillo, ¿no? Decía, bueno, esto como es lo que tiene que suceder y lo que tenemos que provocar. Y, y, y me estaba como una piedra fundamental de toda esta cuestión, este tema del preajedrez. Cuando hablábamos de que el ajedrez tiene un techo muy alto, pero para poder construir ese techo muy alto también tiene un umbral de acceso muy alto, en realidad lo que nosotros necesitamos es poner abajo de ese umbral de acceso una escalerita Claro. lúdica para que de esta misma manera que disfrutamos el ajedrez, podamos disfrutar el acceso al ajedrez, ¿no? Yo tenía una directora ahí en el BAS Ferreira, que donde vos mencionaste, pues yo hablo mucho, te confundís los nombres, pues yo hablo mucho del BAS Ferreira, que ella me decía, yo enseñaba ajedrez, y se sigue enseñando, es el jardín donde va mi hija actualmente, de los 2 a los 5 años de manera curricular. Todos los niños tenían ajedrez todo el año, desde que entraban del jardín hasta que egresaban. Ujú. A mí al principio me pareció una locura, pero bueno, yo en ese momento necesitaba la plata y entré a trabajar, aunque consideraba que fue una locura, después entendí que no. Y jugando a jueguitos muy, muy, muy sencillos, íbamos construyendo el ajedrez siempre en un marco de disfrute, siempre en un marco lúdico. Y ella decía, lo que los chicos no tienen que poder decir es, tal día, como yo puedo decir, 15 de marzo de 1979, yo aprendí a jugar al ajedrez. Bueno, eso es lo que no tiene que pasar. Bueno, yo no sé cuándo aprendí a jugar al ajedrez. Fui aprendiendo y un día estaba jugando. No sé yo cuándo aprendí, fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo porque con los chicos de 2 años jugamos todo el año a poner las piezas en su sitio, Claro. de mil maneras distintas, ¿no? Todo Al eso, otro día salen de la sala diciendo, ganamos el partido, ganamos, y habían puesto la pieza en su lugar. Digo, bueno, pero ellos habían jugado y habían ganado, ¿me entendés? claro. Todo eso estaba, digamos, organizado, pensado, o sea, para que en un año, en 2 años, aprendieran una determinada cosa, o sea, lo hacíais así,
o también os dejabais guiar un poco por la situación de clase? Mira, Y a la partir de realidad, ahí vais construyendo. cuando yo entré había otro profe que ahora vive ahí cerca de Valencia, Ujú, eh, y él me transfirió su experiencia, yo ujú, fui partiendo de la experiencia de Gabriel, trabajé un mes con él, que fue un mes riquísimo para mí, porque si no yo creo que hubiese sido imposible encarar esa tarea solo. Después yo le di mi forma, y, y en definitiva sí, porque claro, son tan chiquitos los chicos que las opciones que tenés, los niveles a los que podés acceder, no son muy diversos, ¿no? Es decir, bueno, que los chicos de 2 años hagan mucho más que acomodar las piezas en el tablero es muy difícil. Algún grupo de 2 años llegó a mover la torre. Los de 3, torre y alfil, jugábamos con torre y alfil, hacíamos juego con torre y alfil, y algunos grupos también movían el caballo. ujú. Pero bueno, y con los de 4 más o menos ya habíamos construido todo, más o menos, y con los de 5 seguro que jugábamos al ajedrez por lo menos la segunda mitad del año. Entonces, había como una cuestión ahí, después los juegos podían variar, los juegos que íbamos haciendo podíamos variar, pero era bastante difícil como romper ese molde de objetivos a alcanzar, no porque uno no se lo propusiera, sino porque era La situación era la que era, una ¿no? situación que no tenía demasiado sentido forzarla, ¿no? Ujú. Que teníamos a favor era tiempo, eran 4 años de trabajo con los chicos, que no había mucho sentido en acelerar eso, forzándolo. Ujú. Pero es una experiencia riquísima que me enseñó un montón acerca de cómo se va construyendo el pensamiento en el juego. Claro, ya me imagino. Y ahí incluso verías toda la evolución también del pensamiento de los más pequeños, ¿no? Porque Claro. también todas estas habilidades cognitivas que poco a poco van ganando, ¿no? También. Mira, yo en el año 92 o 93 me anoté en la Facultad de Psicología, que cursé 2 años, Rosario, porque mirá cuál era mi preocupación. Yo Ujú. quería conectarme con la génesis del pensamiento humano. ¿Cómo se origina el pensamiento? ¿De dónde nace el pensamiento? Esa era mi pregunta con la cual yo iba a la Facultad de Psicología. Y en realidad, por supuesto que la respuesta no la encontré en la Facultad de Psicología, encontré un montón de otras cosas muy ricas, muy interesantes, pero sí me quedó con esa pregunta latente y mucho entendí trabajando con los nenes de 2 años. ¿No? Imagínate que muchísimos de ellos no portaban lenguaje, Claro, ¿no? Su soporte de pensamiento tenía mucho más que ver con cuestiones más de acción, con con la cuestiones acción, ¿no? de mirada, de vínculo, pero no había lenguaje. Entonces, y yo tenía que jugar con el ajedrez con chicos que no hablaban. Entonces, ahí sí me conecté con un montón de cuestiones. Yo me acuerdo cuando Gabriel me deja y dice, bueno, hoy eh, Das tú vos, la clase. vos. Agarro un ataque de nervio. Bueno, yo voy a empezar por algo muy fácil. Tenía el grupo de 3 años. Vamos a jugar una batalla de peones. Bueno, fue una de las peores decisiones que tomé en toda mi vida en un salón de clase. Este, Ahí me di cuenta la cantidad de unidades de sentido que había en cosas. Bueno, el movimiento del peón ni que hablar, pero además en dónde van los peones, en que cada pieza va en una casilla y no dos, que las blancas mueven primero, que se mueve una vez cada uno, que no sé, cantidad de saberes que hay pongo los peones en filita y muevo. La cantidad de cosas que vos sabés para poder hacer eso es impresionante. Ujú. Y ese desagregado y ese cómo se va construyendo ese pensamiento, yo lo aprendí ahí. Claro. Y lo aprendí A a la las fuerza, ¿no? patadas, Un poco. digamos, ¿no? Me tiraron a la cancha y agarrate. Claro. Este, ¿no? Muy, No, muy interesante. me estaba conectando con una idea. Bueno, te he preguntado antes la otra idea porque yo viví una experiencia de dar clases a nenes, yo creo que tenían 3 años, de 3 a 5 años. Y claro, yo recuerdo la primera vez que lo hice hace muchos años, yo creo que era 10 años, una cosa así. Y entonces, ¿cómo me acuerdo que me pasé todo un verano construyendo una organización de qué es lo que iba a dar y de qué son los diferentes objetivos que vamos a conseguir y tal? Bueno, creo que esos 3 meses que estuve de construcción de todo eso, el primer minuto creo que ya vi que, bueno, pues lo podía romper directamente y vamos a ver qué pasa aquí, porque no tiene nada, ningún sentido lo que he hecho, ¿no? Pero porque me parecía que la situación o la realidad, digamos, educativa era mucho más
interesante y mucho más inmediata que lo que yo quisiera dar, ¿no? Lo que yo quisiera dar a los nenes que habían ahí no les interesaba nada, ¿no? Les interesaba jugar con los diferentes elementos. Con los muñequitos, esto que tienen tanta riqueza desde su forma y todo lo que comunican. Bueno, yo ahí otra vez vuelvo al fil que me comí a los 5 años, porque ahí entendí esta de que el tema de la emoción en ajedrez está. La emoción siempre está vinculada a una cuestión de sentido. Yo logré algo que quería, ¿no? Entonces, o me están por hacer algo que yo no quiero que me hagan. Entonces, bueno, ahí. O estoy a ver si vos no te das cuenta y yo logro hacer mi jugada, entonces hay una expectativa, hay miedo, hay alegría, hay tristeza porque me comieron, yo qué sé. Ahora, los chiquitos, lo primero que pueden catequizar emocionalmente es lo que agarraron. Si no hay captura, mover una pieza, una casilla vacía, claro. no necesitas. No aporta nada. No haber hecho absolutamente nada. Claro. ¿No? Yo me acuerdo que les hacía un juego donde, primero les hacía un juego donde, bueno, se ponían todos en ronda, de la torre, estaban todos los peones, todos comían y ganaban. Y después les quise hacer un juego donde primero atacaban, uno atacaba y el otro comía. No, y nadie quería ser el que atacaba. Claro, quería ser lo que comía. No tiene sentido esto. Claro. No tiene ningún sentido porque el que ataca no comió nada y por más, no, pero vos le diste el pase y el otro hizo el gol. No, pero el gol lo quiero hacer yo. Claro. ¿No? Entonces, esta cuestión de la emoción hasta que yo puedo hacer una jugada en estado de expectativa. Y cuando yo la vinculo la expectativa con la emoción, porque yo me pongo acá y me quedo mirándote a ver si te das cuenta, y después como, pero ahí ya hay una evolución muy importante. Claro. Entonces, bueno, ahí fui descubriendo una cantidad. Mira, con los de 2 años te cuento una que estaba buenísima. Se ponían todos alrededor del tablero y yo les daba un poquito de piezas a cada uno. Estoy simplificando porque esto ya estamos, el año ya había pasado varios meses. Entonces iban poniendo y después les repartía los peones. Entonces, ¿qué hacían? Ponían el peón de A2, el de B, el de C, el de E, el otro ponía el de H y ya está. Pero a veces pasaba que uno ponía el A, el B, el otro ponía el C, se salteaba en el D o el otro empezaba en la otra punta, el H, no sé qué, y quedaba un hueco en el medio. Entonces venía el último con el peón, ¿y dónde lo pongo? Es fácil, ¿no? El hueco en el medio. ¿Qué hacía? Corría todos los peones de derecha a izquierda para dejar a la derecha el agujero y ahí recién ponía el peón. Cuando yo veía que un nene de 2 años iba con su peón y lo ponía en el hueco sin correrlos a todos, ya había saltado un escalón cognitivo súper importante. Claro. Pero vos fijate lo que era ese escalón, para ver si pegaba pavada. No, un escalón inmenso que te tardaba un montón de tiempo en avanzarlo, ¿no? Y solamente en el juego yo no decía nada, yo no le enseñaba nada, ahí dejaba que un día lo van a descubrir, no me necesitan a mí para ayudarlos a avanzar ese escalón, ya lo avanzarán solos. Mientras tanto, bien, jugamos, ganamos, lo dejaba que corrieran todos los peones, ¿no? Claro. De hecho, probablemente sea antiproducente que tú, digamos, que tú le empujes a que superen ese escalón, ¿no? Porque Seguro. Entonces tendrá poca significancia o poco compromiso, digamos, con el juego o no lo entenderán directamente, ¿no? Sí, le estás metiendo ahí un problema que él no tiene. Claro, ese es el tema. Yo muchas veces en esto pienso en la cantidad de situaciones que tratamos de resolver, pero porque a nosotros nos producen, digamos, incertidumbre o incomodidad, ¿no? Porque el nene está jugando y no tiene esa incomodidad, o sea, él está jugando ahí y ya está. Pero tú quieres que resuelva eso de una determinada manera. ¿No? Que vos sabés que me pasó una vez, esto me vincula con el tema del error en el aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, yo entendí algún día, como igual que en la ciencia, que corregimos los errores desde otro error, por así decirlo, ¿no? O de otra cosa incierta, por lo menos. La ciencia siempre reformula una teoría, la refuta desde una teoría que también debemos demostrar su validez a lo largo del tiempo y que algún día está destinada a ser refutada. Que el nivel de incertidumbre, el nivel de verdad, es siempre relativo. Entonces, de alguna manera yo, de una forma un poco más lúdica, decía, nosotros siempre corregimos un error desde otro error con otros niveles de certidumbre. Porque me pasó un día que estaban los chicos de sexto de escuela, que ya jugaban bien al ajedrez,
estaban jugando ahí, y yo tenía mucho esto de, esa está mal, esta está mal, no sé qué. Entonces, hace una jugada, y yo le digo, mirá, acá, y le muestro una pequeña combinación entre jugadas que supuestamente ganaba un caballo. Termino de ganar el caballo y me doy cuenta que apenas me como el caballo, me meten un doblete y me comen la dama. Esa Pero los pasa chicos no muchas se dieron veces. cuenta. No se dieron cuenta. Entonces yo muestro que gano el caballo, pongo cara muy de serio y vuelvo todo atrás. Bueno, sigan jugando. Y una vergüenza tenía yo, porque me imaginé que venía un maestro internacional y me veía hacer esa jugada y me decía, pero no ves que te meten este doblete acá. Y esto me persiguió un montón de tiempo, esa idea, ¿no? Hasta que un día me di cuenta, digo, pero capaz que él me decía el doblete acá, y después atrás había un gran maestro que le decía, pero no, no es que tu variante está mal, porque acá podría haber hecho esto. Y después venía el campeón del mundo y le decía al gran maestro, pero no es que está mal por esto. Y después venía Alfacero y lo agarraba al campeón del mundo y le mostraba que la variante buena era otra. Y así no sé quién refutará Alfacero después. Entonces, claro, siempre hay una cuestión y un día estábamos trabajando en un programa que se llamaba Pro Razona, pusimos ajedrez en las escuelas secundarias acá, y el director del Pro Razona me dice que él jugaba al Go, que es bastante más complejo incluso que el ajedrez. Y dice que él vivía en Francia, que en Francia jugaba mucho al Go, y tenía un profesor japonés, que son los número uno del mundo, ¿no? Entonces dice que él con su profesor agarraba y le decía, ¿está bien esta jugada? Dice, él nunca me decía ni sí ni no. Nada, claro. Él me decía, ¿vos qué quisiste hacer? Y no, yo quise acá encerrar, qué interesante. Y pensaste en esta, y pensaste en esta, y si intentás por acá, y si en vez de encerrar acá, encerrás allá. Entonces siempre me habilitaba a pensar cosas que a mí no se me habían ocurrido. Un poco lo que te contaba antes de Marina Rizzo, ¿no? Ahí me terminó de cerrar esta cuestión de lo que yo había hecho ese día y el tema de corregir el error, y que el error es un lugar también de escalón, de proceso. Yo pienso siempre en el mate pastor. Dama H5, ¿está mal? Y sí, no está muy bien. Pero una vez que yo aprendo que dama H5 no, pero aprendí la coordinación de las piezas, aprendí el desarrollo, aprendí el punto débil F7, y voy a buscar una forma más sofisticada de hacer lo mismo. Claro. De hecho, justo, Esteban, estaba pensando, porque eso yo recuerdo de haberlo hablado contigo mucho, de esa idea del mate pastor, por ejemplo, cómo enseñar el mate pastor. Y yo recuerdo que tú me contabas una idea de, al principio, por ejemplo, enseñar el mate pastor, eso después de mucho tiempo, no era que empezaras con eso ni mucho menos, pero cuando alguien va a aprender el mate pastor, le enseñas el mate pastor. Pero luego la siguiente clase, que ya la han aprendido, que ya saben hacerlo, entonces una refutación del mate pastor, ¿no? Y entonces aprenden, claro, que no siempre lo puedes dar, ¿no? Ahora ya te lo refutan. Entonces a lo mejor dejan de hacerlo, pero entonces le planteas a la siguiente clase otra idea de cómo volver a dar el mate pastor, pero de una manera diferente. Entonces esa idea de ir construyendo un determinado pensamiento que al haber luego refutado, a mí me parece que es muy interesante y que te acerca a este proceso, digamos, científico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Popperiano, digamos, ¿no? Claro, De falsaciones permanentes. Y que claro, me parece que lo que está bueno es este crecimiento en espiral, este crecimiento dialéctico, donde yo saco una conclusión, esa conclusión después se ve refutada, pero con los elementos con los que yo construí esa conclusión y con los elementos de la refutación, pienso una nueva idea que sea claro. superadora tanto de una como de otra. Entonces, vamos creciendo en espiral con las ideas. El crecimiento del pensamiento científico no es rectilíneo, y el pensamiento ajedrecístico es un modelo excelente para el pensamiento científico. Tiene todos los elementos del pensamiento científico y tiene una base de constatación y experimentación permanente y concreta, mucho más clara que a lo mejor cualquier experimento científico. Entonces, que el modelo de acumulación de rupturas, de falsaciones y rupturas sea similar, también me parece bien interesante, a lo mejor para trabajar con chicos más grandes, donde podemos hacer una cuestión metacognitiva de esto y decir, ¿ven la forma que estamos construyendo teoría? Bueno, de la misma manera trabajan los científicos y de la misma manera podemos trabajar en cualquier campo de la ciencia. Claro. Qué interesante. A mí me parece que podríamos estar aquí
durante varias horas. Yo ya sabía que esto iba a pasar, porque ya te conocía, así que ya sabía que podíamos estar durante mucho tiempo. Vamos a ir más o menos medio cerrando un poco la entrevista, pero sí que me gustaría, y quizá vamos a romper un poco todo esto de lo que hemos estado hablando durante este tiempo, porque sí que me gustaría que nos contaras un poco diferentes programas que llevas a cabo, diferentes proyectos en los que estás embarcado y que de alguna forma pues que nos cuentes, ¿no? En qué consisten. Hay dos proyectos en concreto que a mí me interesan y luego uno que es más reciente, que tiene que ver esto de ajedrez para la convivencia, en qué consiste, de que es dentro del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, y también esto de Expo Ajedrez, que creo que habéis hecho diferentes ediciones y me gustaría que nos explicaras un poco en qué consisten. Creo que son dos proyectos amplios, pero bueno, un poquito que nos cuentes, ¿no? En qué consisten. Sí, la Expo Ajedrez, vamos a empezar por lo más sencillo. La Expo Ajedrez es un proyecto puntual donde confluyen los dos programas, Ajedrez para la Convivencia del Ministerio de Educación y Cultura y Ajedrez UDELAR de la Universidad de la República, que a diferencia de muchos otros programas universitarios está mucho más orientado a la investigación y el trabajo académico. Uh-huh. En la Expo Ajedrez lo que hacemos es, durante 3 días, porque no nos alcanza la plata para más, ponemos de manifiesto un montón o sea, todo lo que atraviesa el ajedrez como bien cultural, tanto desde el punto de vista artístico, como lúdico, como más vinculado a la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Entonces ahí aparecen un montón de exposiciones, bueno, charlas, conferencias, películas, música. Alejandro Oliva, nuestro común amigo, ha tocado en las 2 expo ajedrez que hicimos. Eh, Teatro, siempre obra de teatro, concursos de ajedrez viviente, torneos, distintas formas de prácticas de preajedrez, un despliegue enorme de juegos de preajedrez, muchísimos juegos de ajedrez gigante, entonces espacios de creación artística, exposición de cómic, exposición, bueno, de cortos animados, concurso de pintura, concurso de escultura, muestras de software y elementos tecnológicos vinculados al ajedrez. Bueno, no sé, me estoy olvidando un montón de cosas que aparecen en esas muestras. Pero que es un espacio muy amplio que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con diferentes exposiciones acerca de diferentes Exactamente. campos, ¿no? Exactamente, donde la gente transita, bueno, concursos de fotografía también Uh-huh. hacemos. Entonces, bueno, la gente transita por un espacio casi de un museo viviente, donde están sucediendo un montón de cosas, en medio de un montón de cosas que están expuestas, este, y que termina con un gran torneo de ajedrez universitario, pero también hay torneos escolares y áreas de juego libre. Bueno, también hay muchas exposiciones de juegos históricos que siempre los museos nos facilitan. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una cantidad de riquezas bien interesantes. Y eso en realidad lo que de alguna manera intenta es conglomerar el sentido de estos programas, porque aparece toda la producción de distintos espacios universitarios, junto con un poco los sentidos de lo que hacemos en Ajedrez para la Convivencia, tanto desde el punto de vista de lo sociocomunitario como desde lo lúdico, Uh-huh. el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí confluyen, bueno, ya te digo, el concurso de ajedrez viviente, como formas distintas de expresión del teatro y de la danza y del arte en los vestuarios y demás, con todos los juegos de preajedrez, que los chicos son los que juegan también en las clases y van ahí y los comparten con otros. Entonces, la escoajedrez es la confluencia un poco de esos dos campos de producción. Uh-huh. Y Ajedrez para la Convivencia es un programa que tiene una lógica, bueno, es ajedrez educativo, y que tiene una lógica de articulación de proyectos distintos. Nosotros lo que hacemos, tenemos una coordinación en el Ministerio de Educación y Cultura, y trabajamos en coordinación con distintos organismos del Estado que quieren tener sus propios proyectos de ajedrez, sea educación primaria, educación secundaria, educación terciaria, bueno, distintos programas de políticas públicas que existen en Uruguay, como por ejemplo el Instituto del Niño y Adolescente, que trabaja con chicos en situación de vulnerabilidad social, pero con muchísimos, es una institución gigantesca en Uruguay. La Dirección de Jóvenes y Adultos trabaja, bueno, con privados de libertad, educación en privados de libertad, Uh-huh. educación para personas con discapacidad, tiene centros de adultos mayores no alfabetizados, entonces, bueno, también trabajamos con todos esos componentes.
Después tenemos otra línea de trabajo que son los equipos móviles, que hacen sensibilizaciones en escuelas, que participan con el ajedrez en ferias sociales y culturales, etc. Y todas estas líneas de trabajo se van articulando con algunas líneas transversales, donde tenemos propuestas para que los públicos que aprenden ajedrez en distintos lugares tengan puntos de encuentro. Por ejemplo, el Expo Ajedrez, para Ajedrez para la Convivencia, es un proyecto transversal, porque ahí invitamos a todos y cada uno lo vive desde la experiencia previa que haya tenido. Por ejemplo, tenemos proyectos de jóvenes multiplicadores, donde los chicos que aprenden ajedrez en la secundaria, después van a lo mejor a un centro de adultos mayores a trabajar, a enseñar, a compartir. Tenemos proyectos, línea de proyectos de género, línea de proyectos intergeneracionales, bueno, hay una serie de propuestas diversas que hacen que si nosotros trabajamos en primaria, eso no sea un compartimento estanco, y trabajamos con personas con discapacidad y no queden aislados de los otros. Porque uno de los sentidos fundamentales para nosotros que tiene el ajedrez en la política pública ahí es el que llamamos de circulación social. Y es justamente que estas poblaciones, muchas veces vulnerables, no se queden encalladas y en un gueto con los que están en su misma situación, ¿no? Que esta posibilidad de salir a compartir el juego y el bien cultural sea una posibilidad de encuentro con otros que los enriquezca fuertemente. Entonces, bueno, un poco ese es el sentido de Ajedrez para la Convivencia. Ahora estamos en un cambio de gobierno, estamos como reevaluando algunas líneas de acción, pero por lo menos hasta este fin, este gobierno que acaba de terminar, este era el sentido, y ahora estamos con algunas ideas que también son muy ricas. Para readaptar también el proyecto, ¿no? Sí. Qué interesante, la verdad es que, bueno, un proyecto súper amplio, ¿no? Y ahí te encargas tú de la coordinación de todos esos programas, ¿no? Por supuesto que tengo equipo tanto en la universidad como en el Ministerio de Educación. Y en la universidad, bueno, bien interesante que el año pasado habíamos ganado un llamado concurso. Hay 3 niveles de institutos de investigación interdisciplinaria. El nivel más inicial se llama Semilleros, que es como se llama una incubadora de proyectos interdisciplinarios. Ese fue el que ganamos nosotros. Y ahora está por salir el libro con el producto del trabajo del semillero, que la verdad que es riquísimo. Y bueno, estamos esperando que se abra la convocatoria para poder aspirar a tener el segundo escalón, que es un núcleo interdisciplinario que ya tiene unos requerimientos y unos financiamientos y unas exigencias mucho más altas. La última etapa ya sería tener un instituto de investigación interdisciplinaria, que eso es un sueño como muy lejano todavía. Pero bueno, ya pasamos la primera etapa, se conformó un grupo de investigadores bien potentes, muy diversas áreas. Así que bueno, estamos muy contentos también con ese proceso. Qué bueno eso. O sea, bueno, pasito a pasito a ver si llega ese instituto, ¿no? En un tiempo, ¿no? Luego, Esteban, te quería Ojalá. preguntar, para ir finalizando ya. En eso estamos. Muy bien. Te quería preguntar, para ir finalizando, sobre este proyecto que has coordinado junto con Leoncho, que es otro de los grandes también amigos, este de Aprender con Ajedrez, ¿no? De la editorial Santillana. No sé si podrías explicarnos también un poco en qué ha consistido este trabajo, un poco, y bueno. Bueno, ese trabajo fue aprender haciendo aprender con ajedrez, digamos, ¿no? Fue una experiencia riquísima que, bueno, compartí contigo y con un grupo muy lindo de amigos y profesionales fantásticos y fantásticas. Que si no pasa nada, vamos a tenerlos a todos por aquí también en estas entrevistas, que sí que me gustaría que nos... Y que les recomiendo que escuchen a cada uno y a cada una. La verdad que, bueno, trabajar con una editorial de calibre de Santillana fue un desafío gigantesco, ¿no? Porque el nivel de calidad de la obra, el nivel de supervisión que teníamos era de una exigencia máxima. Empezamos con un nivel de propuesta que estaba como un poco registrando hasta dónde nosotros estábamos pudiendo entender las cosas, y creo que terminamos con un producto mucho más rico del
del que cada uno de nosotros pensamos originalmente, y que es una obra completamente interdisciplinaria. Son 22 capítulos, donde en cada capítulo hay un personaje histórico que encarna un cuento, y que ese personaje, que ya tiene como alguna suerte de vinculación con el ajedrez en su historia generalmente, a ese personaje le van pasando cosas y va afrontando como distintos problemas y desafíos, muchos de los cuales se resuelven desde el ajedrez y muchos de los cuales tienen que ver lateralmente con el ajedrez, pero tienen que ver con otros campos de disciplinas escolares, y que está, la verdad, cada capítulo muy bien logrado, con una riqueza explícita muy grande y con una riqueza implícita aún mayor, porque, digamos, lo que está en textual es como la punta del iceberg para que el docente pueda tirar de ahí en muchísimos sentidos. Creo que una segunda capa de riqueza muy profunda de la obra se ve en lo que es el libro del docente, donde ahí se le van sugiriendo como un montón de otras posibilidades para trabajar con ese recurso, y creo que la gran capa la van a terminar dando los docentes, porque una vez que vos le ofreciste todo eso, las ideas y las propuestas didácticas y pedagógicas que pueden surgir de ahí son gigantescas. Entonces, la verdad, es contentísimo yo y bueno, y todo el equipo, ¿no? Seguro compartimos esta alegría de ver esa obra terminada y con esa calidad, que es seguramente superable, seguramente si la empezamos hoy, quedaría muchísimo mejor de la que logramos, por suerte, pero bueno, que a pesar de eso, creo que tiene una calidad altísima y fue un logro colectivo súper valioso. Estoy muy contento con haberlo hecho. Qué bueno, y ahí, bueno, hay que decir eso, que Esteban junto con Leoncho, pues eran los dos, Esteban se dedicaba más a la parte, ¿no? A toda la coordinación pedagógica del proyecto. Yo creo que también, o sea, comparto tus palabras, que creo que también es muy, muy innovador también la idea, ¿no? Porque creo que hasta ahora no se había hecho algo similar a esto, ¿no? A esa propuesta. No, yo Bueno, creo que no, y que también nos conecta con un debate acerca de qué es la interdisciplina, que algún día me gustaría que podamos compartir, porque creo que justamente una de las cosas que se está trabajando para mi gusto y desde mi lugar personal, de una manera poco acertada en general, es la cuestión interdisciplinaria del ajedrez, porque se la piensa desde un lugar como muy externo, de sumar con los valores de las piezas. No es ni resolver ni un problema de ajedrez ni un problema de matemática, es juntar cosas y ponerlas ahí. Digo, sería casi como que, bueno, sí, mi amigo se llama Diego y mi otro amigo también se llama Diego. Bueno, ustedes deben tener algo en común, sí, el nombre, pero no, porque bueno, los dos se llaman Diego no me dice nada. Entonces me parece que ahí hay toda una cosa bien interesante para debatir, y lo nuestro estaba como más pensado desde el lugar de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas, que genera una cuestión ahí bien interesante como para pensar en clave interdisciplinaria las situaciones que se van proponiendo. bueno, pues te voy a tomar esta palabra, y probablemente hagamos otro espacio, otra entrevista para adentrarnos también en esta parte que citas, ¿no? De la interdisciplinariedad, que yo creo que es bastante interesante. Hay diferentes conceptos por ahí, ¿no? También la parte de la gamificación, la transversalidad, etcétera. Entonces, quizá esto lo podemos dejar para una próxima entrevista y que nos hables largo y tendido acerca de todo esto y de otras cuestiones. Pues se nos han quedado ahí algunas prácticas también a nivel educativo que creo que pueden ser interesantes que nos comentases y tal. Pero bueno, esto me parece que es positivo también, ¿no? Que vamos a tener otra nueva edición contigo y Bueno, podemos... primero esperemos que a la gente le haya resultado interesante esta. Y Yo, después, yo creo que sí, yo creo que va a ser bastante interesante, pero bueno, ya eso lo tienen que decidir ellos y ya veremos. Pero como te he dicho, me parece que aquí hay material como para estar varias horas más charlando y hablando de todo esto. Así que también sería muy interesante que toda la gente que te vea, pues que te pueda dejar por ahí algunas preguntas, algunas cuestiones, algunas sugerencias para cuando hagamos la siguiente entrevista, pues yo las introduciré también y te las ofreceré también, ¿no? Que creo que puede ser más enriquecedor también. Y bueno, encantado. Esteban, Muy por mi encantado. parte, un verdadero lujazo haberte tenido aquí. Ya te digo que creo que el tiempo aquí pasa demasiado, demasiado rápido.
Te agradezco enormemente, sé que estás bastante ocupado también, así que te agradezco muchísimo que hayas querido participar también en estas entrevistas y sobre todo, pues eso, que nos ofrezcas tanta información, tantas reflexiones que yo cada vez que hablo contigo siempre se me queda aquí un poco en el tintero todo esto, ¿no? He de decir para finalizar, yo me voy a despedir ahora, pero a mí me parece, yo creo que nos conocimos en aquel congreso de Buitrago, Y en eh, 2013. 2013, y para mí eso fue absolutamente un cambio de perspectiva total con respecto al ajedrez. Yo no estaba enamorado de ti, como te pasó a ti con aquella chica que comentabas antes, pero me hiciste cambiar por completo parte del Qué enfoque, decepción, digamos. qué Pero decepción. Yo creía que sí. ya, lo siento, no te lo quería decir así de una manera tan directa, Ahora, pero, pero digo que me hiciste cambiar por completo toda la imagen que yo tenía o el campo, digamos, que tenía acerca del ajedrez educativo. Entonces, me gustaría, ¿no? De alguna forma, que si alguno también le ayuda, digamos, a romper parte de esos esquemas que tiene a través de esta entrevista, pues creo que sería maravilloso. Así que, bueno, yo te agradezco enormemente el que hayas estado aquí con nosotros. no, yo te agradezco a vos y la verdad te felicito por este trabajo gigantesco y muy, muy, pero muy contento que me hayas invitado a ser parte de él y bueno, siempre a las órdenes. Esto es un placer, es una pasión y el tiempo no pasa porque, como en el ajedrez, ¿no? En la vida, no importa cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con él. Porque si tenemos mate en dos jugadas es un montón de tiempo. Correcto. Entonces, ¿no? Creo que lo importante es lo que hacemos con él. Y esto para mí fue una tarde acá maravillosa. Muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno, Esteban. Muchas gracias a ti, muchas gracias a a toda la gente que lo vea y ojalá y dejéis ahí un montón de comentarios, un montón de likes por ahí también, con el dedito para arriba, que nos va a ayudar también mucho a seguir esta serie de entrevistas. Sin más, nos despedimos de Esteban, de las entrevistas educativas. Hasta la siguiente, que habrá muchas más, ¿eh? Un saludo a todos. Gracias.